Haré una oración. Abacados, háblanos por medio tu bendito Ruach HaKodesh. No queremos oír palabra de hombre. Toda Gabá Yahshua, nuestro Mesías, Omen, Beomen. Siéntense, por favor, amada Kehilá, su servidor quien le habla, doctor Javier Palacios Elorio, Roe de la Kehilá Gozo y Paz, en Tehuacán, Puebla, México. En este momento están apareciendo en su pantalla los sitios en internet. Todo el material es gratuito, videos, audios y apuntes, por cierto, en varios idiomas, los puede usted bajar, copiar y regalar. Y hágalo pronto porque los tiempos se están acortando, prácticamente ya terminaron. Vamos a ver el último capítulo del libro de los Hechos. Bendito es el nombre de Yahweh, es Hechos 28. Yo voy a dar un prólogo, nos vamos a ir ligeritos y vamos a aprender bastante el día de hoy. En este capítulo, pues este capítulo ya es el que hace que termine el libro de los Hechos y vamos a ir a quiero compartirles el prólogo primero para que podamos entender bien de qué nos habla la palabra del Todopoderoso en Hechos 28. Bueno, para los que les guste anotar, en el verso 1 encontramos la isla de Malta. La isla de Malta estaba a 100 kilómetros al sur de Sicilia. A 100 kilómetros al sur de Sicilia. Para los que les guste anotar, les guste aprender más cosas todavía. Ahora, voy a leer el verso 1. Dice, estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta. Y los naturales nos trataron con no poca humanidad, o sea, se portaron buenas gentes para que se entienda, porque encendiendo un fuego nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Bueno, ahora, ciertamente esta isla había sido una colonia fenicia, anótenlo porque es importante, había sido una colonia fenicia. Y luego en el verso 4, vamos a brincarnos ahorita, por lo tanto un poquito, pasar de largo, el verso 3. En el verso 4 dice, cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros, ciertamente este hombre es homicida, a quien escapado del mar la justicia no deja vivir. Entonces aquí hay un contexto por la historia, anoten dique, D de dedo, I latina, letra K de queso. ¿Estoy en lo correcto? No, es de kilo. Letra K y la letra E. La diosa, era una diosa esta, lógico, una diosa pagana, una diosa falsa, un demonio, y eso como se reprenda todo eso. Di que era la diosa griega de la justicia. Entonces estos nativos pensaban que la diosa Dike estaba trayendo juicio sobre la vida de Shaul. Bueno, ahora, aquí cabe aclarar, vamos a la Besorá, al Evangelio para que se entienda para los nuevecitos, de Marcos 16, en el verso 17 y 18, Marcos 16, verso 17. Y entonces aquí se cumplió la palabra del Eterno en Rav Shaul, que una víbora no le pudo hacer daño. Aleluya. Bendito es el Abacados. Entonces dice el verso 17, es Marcos 16, verso 17. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y si bebieran cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Para que tú pongas esa referencia y después me ayudes a ministrar, así completito es mejor. Si ministramos con más detalles es mucho mejor. Ahora volvemos a Hechos 20, vamos para allá, Hechos 28. Y en el verso 11 dice aquí, pasados 3 meses nos hicimos a la vela en una nave alejandrina que había invernado en la isla.
Hasta ahí voy a dejar la lectura. Entonces, este era otro barco triguero, o sea, otro barco de trigo. Y miren, 3 meses. Estuvieron 3 meses en la isla. Voy a volver a leer el verso 11 para explicar. Pasados 3 meses nos hicimos a la vela en una nave alejandrina que había invernado en la isla, la cual tenía por enseña a Castor y Polus. ¿Qué es esto de enseña? La enseña era un talismán que iba en la proa. Anótenlo, era un talismán que iba en la proa. ¿Quiénes son Castor y Polus? Eran hijos de Zeus. Lógico, todo esto es mitología, es mentira. Era Castor y Polus y se refiere a la constelación de Géminis, es decir, a los gemelos. Castor y Polus como hijos de Zeus, le puedes poner igual a Géminis, y estos dioses falsos eran considerados protectores de los viajeros marinos. Anótelo, eran considerados protectores de los viajeros marinos. Entonces era un barco triguero, era una nave alejandrina, tenía por enseña, o sea, un talismán en la proa con la figura de los 2 dioses estos, hijos de Zeus. Yahshua HaMashiach reprenda todo eso, lógico. Y vuelvo a repetir, la insignia en sí, cuando dice tenía por enseña, es la insignia o el talismán, para los que les guste anotar, en la proa. Entonces se supone que estas 2 personalidades, digamos, estos 2 dioses, guardaban a los marinos. Bueno, en el verso 14 dice así: donde habiendo hallado hermanos, nos rogaron que nos quedásemos con ellos 7 días, y luego fuimos a Roma. Ahorita vamos a leer todo el capítulo. Entonces, a Roma se hacía 5 días, a partir de donde está hablando aquí Lucas, Hillel. Se hacían 5 días por la vía Apia. Y aquí se cita en el verso 15 el foro de Apio. El foro de Apio era un mercado importante, era un mercado muy importante. De este punto del que está hablando aquí Hillel, hacia adelante, o sea, de 70 kilómetros estaba el foro Apio, y a 30 kilómetros estaban las 3 tabernas, que aquí dice las 3 tabernas, en el verso 15, y al verlo Shaul dio gracias, Todagabá Elohim, y cobró aliento. Esto es porque lo llevaban ya sobre la vía Apia, y entonces se fueron juntando, reconocieron, porque ya tenía discípulos allá, Rav Shaul, y lo reconocieron que él era Shaul. Entonces empezaron a gritar unos a otros: viene Shaul, pero nunca se imaginaron que ya lo traían preso, encadenado, rodeado por cantidad de soldados, lógico. Bueno, ahora, en el verso 25 y 26 es lo que está escrito en Isaías capítulo 6, verso 9 al 10. De oídos oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyeron pesadamente, y sus ojos se han cerrado, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y entiendan de corazón, y se conviertan, y yo los salve. Recuerden que la palabra sanar aquí no es tanto de sanidad física, sino de salvación. Anótenlo ahí, por favor, en el verso 27. Ahora, vamos por favor a Matillahu, es Isaías 6, verso 9 al 10, eso ya lo sabemos, ya te lo sabes de memoria. Ahora, en Mateo 13, en el verso 14 y 15, nuestro Adón Yahshua HaMashiach vuelve a ministrarles con las mismas palabras del profeta Isaías. Entonces dice aquí, en Mateo 13, verso 14 y 15, dice:
De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaíahu, que dijo: de oídos oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los ojos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan, hagan teshuvá, y yo los sane, o sea, yo los salve. Y te remite a la misma cita. Ahora, vamos a ir a Juan, Yohanan 12, verso 40, anótenlo por favor. Juan 12, verso 40. Vamos para allá, amados Sahim. Y está la misma cita, amados. La misma cita de Isaías 6, en este caso el verso 10 nada más. En Yohanan 12, verso 40, dice lo siguiente: cegó los ojos de ellos y endureció su corazón para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los salve. Está la misma cita. Entonces ahí tienes 3 citas y eso está basado al profeta Isaías. Ahora, volvemos a Hechos 28, amados Sahim, a Hayot, por favor. Y en el verso 30 y 31, que son los finales de Hechos 28, verso 30 y 31, dice: y Shaul permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el Malhut Hashamayim, el reino de Elohim, y enseñando acerca de nuestro Adón Yahshua Mashiach abiertamente y sin impedimento. Entonces ahí termina el libro. Ahora, el autor aquí no dice más de Shaul, pero porque lo importante para Hillel, para Lucas, era narrar el trabajo de Shaul desde Jerusalén hasta Roma. Pueden anotar entonces que el autor ya no dice más de Rav Shaul, no encontramos más información acá en la bendita Tanaj, porque lo importante era narrar el trabajo de Shaul desde Jerusalén hasta Roma. Ahora, vamos a ver Hechos capítulo 1, verso 8. Bendito es el abacados. Eso era lo que le interesaba a Lucas, narrar el trabajo de Rav Shaul desde Jerusalén hasta Roma. Ahora, ¿qué se consideraba Roma? Lo último del mundo en aquel tiempo. Entonces dice en Hechos 1, 8, dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Ruach HaKodesh, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahora, hago la aclaración: lo último de la tierra en cuanto al conocimiento, no, ellos ya sabían que había más allá, ya había noticias de España, por ejemplo, porque Rav Shaul fue a ministrar a España. De hecho, hay sinagogas donde hay inscripciones que ahí estuvo, ya ruinas, lógico, amado Sahim, pero donde hay inscripción donde estuvo Rav Shaul. Ahora, aquí cuando se refiere hasta lo último de la tierra es lo más bajo de la tierra, el Imperio Romano. A eso se refiere Yahshua Mashiach. Porque lo último de la tierra hasta donde se conocía, pues, que llegaba el límite de la civilización, porque después algún día platicaremos un miércoles cómo se formó España. Sí, hubo Yehudim, sefaradíes, sí, claro, pero España es un país que tiene más mezclas que ningún otro. Fenicios, celtas, cartagineses, bárbaros. Por ejemplo, los bárbaros los Pirineos pasaron de Francia a España, y los bárbaros son los que trajeron las groserías, las leperadas, las palabras malsonantes. De eso algún día, un miércoles, platicaremos. Ahora, vamos al libro de Amós, por favor. Vamos al libro de Amós. Vamos para allá, amado Sahim, en Amós, y vamos a ver el capítulo 9 y el verso 12. Entonces en Amós vamos a buscar el capítulo 9 y el verso 12, anótenlo, yo los espero, por favor. Amós 9, 12. Y dice así: para que ellos, sobre los cuales es invocado mi nombre, posean el resto de Edom y a todas las naciones. Dice Yahweh que hace esto. Entonces, a ver, ya hemos ministrado sobre Edom.
los edomitas, etcétera. Ya hemos ministrado mucho eso. Y entonces, las 10 tribus de Israel, aparte de poblar el Negev, se va a poblar todo Edom, todo Edom. Eso es en el milenio que va a entrar. Cuando venga Yahshua Mashiach, entonces Él reinará desde Jerusalén y entonces se cumplirá Amós 9:12. Cuando dice el verso 10 en el Amós 9, porque esto ya está ministrado, están los profetas, los puedes buscar en el canal de YouTube, Shalom 132. En Amós 9:10, por ejemplo, dice: a espada morirán todos los pecadores de mi pueblo, que dicen no se acercará ni nos alcanzará el mal. Entonces aquí está hablando de la gran tribulación. En aquel día yo levantaré el Mishkan caído de David y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y los edificaré como en el tiempo pasado. Eso es lo que ya está viendo ahorita. Recuerda que los profetas profetizaron para su tiempo y a veces no en orden cronológico, o al menos no está escrito en orden cronológico. Pero el verso 10 digamos que sería gran tribulación. El verso 11, la restauración, como en este caso ahora, bendito es el Abacados, que estamos celebrando Shabbat y gozosos. Y el verso 12 está hablando del milenio como tal. Ahora, vamos a Filipenses, vamos a la carta a los Filipenses, y en breve voy a ministrar todo lo que es Hechos 28. Filipenses, en el capítulo 1 y en el verso 1. Vamos a ver Filipenses 1:1. Dice: Shaul y Timoteo, siervos de Yahshua Mashiach, todos los Kadoshim en Yahshua Mashiach que están en Filipos, con los ancianos y ayudantes. Con los ancianos y ayudantes. Eso es lo que dice. No dice obispos y diáconos, no dice eso. Ancianos y ayudantes. Ahora, en Filipenses 1:13 dice: de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Yahshua Mashiach en todo el pretorio y a todos los demás. ¿Por qué puse estas citas? Porque estas cartas las escribió exactamente en prisión, en Roma, de lo que se trata Hechos 28. La carta a los Filipenses, eso tú ya lo encuentras en las cartas de Rav Shaul, todas están en video y todas están en audio, canal de YouTube Shalom 132 y página gozoypaz.mx. Entonces, estas cartas, pues aquí está, te remite a Hechos 28, verso 30. No sé si en sus Biblias, para que se entienda, está así la referencia. Ok, bueno, ahora vamos a Colosenses, por favor, Colosenses 1:1, Colosenses 1:1, cuando lo tengan me dicen un amén y se gozan. Por favor, anótenlo y después vamos a ir al 1:13 para que lo anoten de una vez. Colosenses 1:1 dice: Shaul, Shaliach de Yahshua Mashiach, por la voluntad de Elohim, y el hermano Timoteo. Ahora, el verso 13, el cual nos ha librado, el 4:10, perdóneme, mil disculpas, el 4:10. Vamos a Colosenses 4:10, perdóneme. El 4:10 dice así: Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuera vosotros, recibidle. Y esta carta también fue escrita en la prisión en Roma, en Hechos 28, por así decirlo, aunque aquí yo no veo ninguna referencia a ello, pero así es realmente. Ahora, vamos a Efesios, amados Sahim, en Efesios 6, vamos para allá, en Efesios 6 y el verso 21. En Efesios 6, verso 21, dice así: bendito es el Abacados, para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago. Todo los hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Adón. Y esta carta también fue escrita en esa prisión. Entonces, Filipenses, Colosenses y Efesios. Bueno. Ahora, vamos a empezar a leer Hechos 28 en orden. Yo voy a ir ministrando lo que
lo que corresponde. Hechos 28, y entonces dice, estando ya salvos, supimos que la isla se llamaba Malta, ahora ya tienen la referencia, y los naturales nos trataron con no poca humanidad, porque encendiendo fuego nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Recuerden que era temporada ya preinvernal, por así decirlo. Entonces, habiendo recogido Shaul algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros, ciertamente este hombre es homicida, a quien escapado del mar, la justicia no deja vivir. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Entonces ya tiene la referencia de la isla de Malta. Ahora, en 2 semanas, esto sí anótenlo, en 2 semanas la tormenta los desvió 960 kilómetros, o sea, una distancia bastante grande, amados Sahim. En 2 semanas la tormenta los desvió 960 kilómetros. Por eso fueron a llegar hasta allá, hasta Malta. Y esa isla, si tú la buscas en internet, la encuentras. Ahora, ya dijimos que los naturales los trataron bien. Bueno, en el frío, las víboras, las serpientes, se aletargan, o sea, se vuelven más lentas. Anoten eso. Entonces, saco como conclusión que el fuego sacaría a la víbora del letargo. Por eso se fue al fuego, la sacó del letargo y entonces podría estar más activa. Por eso mordió a Rab Shaul. Repito, por el frío las serpientes se aletargan, se vuelven lentas. Y el fuego sacaría a la serpiente de ese letargo y entonces se pondría más activa. Por eso atacó a Rab Shaul. Bueno, lo mismo es en lo espiritual. Ahora, véame tantito, y ahorita lo van a notar, pero véame primero tantito. Si hay mucho fuego, entonces las serpientes van a atacar más, los demonios van a atacar más, las personas que tienen demonios van a atacar más, porque hay fuego. Y en esta quejila de Gozo y Paz de Tehuacán, Puebla, México, hay fuego del bendito Ruach HaKodesh. Y entonces lógico que hay ataques demoníacos, y reprendemos todo eso y cancelamos todo tipo de maldición en el nombre de nuestro don Yahshua Mashiach. Y lógico que hay personas que son utilizadas por demonios para atacar. Pues lógico, también reprendemos todo tipo de espíritus humanos y de demonios en el nombre de nuestro don Yahshua Mashiach. Ahora anótalo, igual es en lo espiritual. Si hay fuego del Ruach HaKodesh, el diablo ataca más. Si hay fuego del Ruach HaKodesh, el diablo ataca más. Pero para eso nos ponemos la armadura y entonces podemos resistir todos los dardos que lance el enemigo. Aleluya. Eso está escrito, entonces es verdad. Es la palabra del Eterno. Si hay fuego del Ruach HaKodesh, el diablo va a atacar más. Eso es lógico. A más unción, más persecución. Más unción, más persecución. Y más unción y más persecución. Estoy hablando de todos a nivel general, los que se han decidido consagrar, no solamente local, sino mundial, de la Kehilá Gozo y Paz. Y todos los Kadoshim que hay en el mundo que nos tenemos el gusto de conocer. Bueno, ya ministramos entonces que los naturales de esa isla pensaron que Rab Shaul o que Shaul era un homicida que estaba recibiendo justicia. Y siempre es lo que generalmente pensamos de un Kadosh, también eso lo vamos a traspolar a lo espiritual. A ver, si quieren anótenlo, amados Saguín. Los naturales pensaron que Shaul era un pecador que estaba recibiendo justicia. Vamos a traspolarlo a lo espiritual. Los naturales pensaron que Shaul era un pecador que estaba recibiendo justicia. ¿Es así? Sí, claro que sí. Eso lo dice el verso 4. Bueno, lo mismo le va a pasar a un Kadosh. Si pasa ciertas tribulaciones, X tribulaciones, etcétera, la gente que no conoce al Eterno va a decir: ese es un pecador, está recibiendo justicia de Dios. Así dicen ellos. Pero no, sabemos que las tribulaciones, si las pasamos bien, entonces originan paciencia, nace paciencia en nosotros. Entonces lo mismo te va a pasar a ti, a todos, a mí, si ya nos consagramos totalmente al Eterno,
hay fuego del Ruach HaKodesh, el diablo va a atacar más. Lo reprendemos en el nombre bendito de Yahshua Mashiach. Si nos pasa algo, van a pensar que somos pecadores y que estamos recibiendo justicia del cielo, pero no es así, son pruebas. Estoy hablando de los Kadoshim. Aquellos que todavía están jugando, etcétera, a ser mesiánicos, esos no cuentan acá. Ahora, al ver entonces lo natural es que no le pasó nada a Shaul, pensaron que era un dios. Sí, pensaron que era un dios. Entonces eso está en el verso 6. Ellos estaban esperando que él se hinchase, o cayese muerto de repente, mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un dios. Bueno, ahora, aunque no se registra la respuesta como tal de Shaul aquí en otras cosas, él fue a Listra. A ver, vamos a buscar, permítame ver si estoy correcto en la cita para no hacerlos. Hechos 14 en el verso 8. Aquí no se registra la respuesta de Shaul de que dijeron, es un dios. Y si ustedes recuerdan cuando vimos Hechos 14, verso 18, cierto hombre de Listra estaba sentado imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Y luego dice, hasta el verso 18, si ustedes recuerdan, vemos, y diciendo estas cosas, el 18, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificios. Entonces, ahí los declararon tanto a Shaul como Bernabé como dioses, Júpiter y Mercurio. No sé si recuerdan esas ministraciones, pero eso todo ya está dado. Ahora vamos a Hechos otra vez 28. Entonces, a lo que voy es a esto. Aquí en Hechos 28 no se ve una respuesta de Shaul a esto de que ellos le dijeron, eres un dios, porque él se dio cuenta, lógico. No se ve la respuesta como en Hechos 14, pero lógico que sí está escrito que lo confundieron con un dios. Ahora voy a leer Hechos 28 del verso 7 al 10. En aquellos lugares había propiedades del hombre principal de la isla llamado Publio, quien nos recibió y nos hospedó solícitamente 3 días. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería, y entró Shaul a verle, y después de haber orado, le impuso las manos y le sanó. Y dice el verso 9 y 10, hecho eso, también los otros que en la isla tenían enfermedades, venían y eran sanados, los cuales también nos honraron con muchas atenciones, y cuando zarpamos nos cargaron de las cosas necesarias. Ahora, esto siempre va a pasar, amados Sahim. Siempre que sale uno, ahorita yo ya no he salido mucho, pero cuando sale uno hay muchas sanidades, porque el Eterno, recuerden que las señales son para los incrédulos. Entonces hay muchos milagros, hay muchas sanidades, hay cantidad de sanidades. Generalmente el Eterno ya no lo hace tanto en el pueblo. Sí hace sanidades, claro que sí, por algo estoy acá, aleluya, y tú también. Pero generalmente los hace con los gentiles, para que ellos crean en su poder, en el poder de Yahshua Mashiach. Entonces aquí vemos que Publio tenía cierta posición y llevó a su propiedad Shaul, y no solamente a él, sino a los que lo acompañaban por 3 días. Y esto seguramente le tuvo que tomar en cuenta el Eterno, porque Él es bueno y no es deudor de nadie. Como Él hospedó a un hijo de Él, o sea, del Eterno, a un shaliach, ¿por qué no decirlo? A un profeta, como el caso de Rab Shaul, entonces esta persona prácticamente fue salva. No solamente él, sino su casa. Aunque no hay más descripciones sobre ello, pero eso es lógico por lo que está ministrado en la bendita Tanaj. Bueno, entonces decíamos aquí que ellos permanecieron 3 meses. Aquí dice en el verso 11, pasados 3 meses nos hicimos a la vela en una nave alejandrina que había invernado en la isla, la cual tenía por enseña, ya sabes, talismán a los Géminis, a Castor y Polus. Y llegados a Siracusa estuvimos allí 3 días. De allí, costeando alrededor, llegamos a Regio, y otro día después, soplando el viento sur, llegamos al segundo día a Puteoli. Ahora, Puteoli era un puerto
a 248 kilómetros al sur de Roma. Entonces ya estaban más cerca de Roma. Ya estaban más cerca de Roma. 248 kilómetros al sur de Roma. Y dice aquí en el verso 14, donde habiendo hallado hermanos, nos rogaron que nos quedásemos con ellos 7 días y luego fuimos a Roma. Recuerda que Rav Shaul iba como prisionero, pero tenía cierto privilegio, ¿por qué no? Porque lo conocía el centurión Julio. Ahora, bendito es tu nombre, Abacados. Miren, esto de Castor y Polus hasta la fecha algunos barcos lo traen, aunque ya no se guían por las estrellas, pero sigue habiendo toda esa superstición demoníaca. Por eso hay un audio que le titulé ¿En quién tienes puesta tu fe? Escúchenlo, anótenlo. ¿En quién tienes puesta tu fe? Y ahí hablo sobre las matriuscas, sobre los elefantes blancos, y etcétera, tantas cosas. La gente pone su fe en todo menos en el Todopoderoso. Es increíble lo que hace la gente. Y se agarran hasta de una piedra, ya eso ya lo he ministrado. ¿En quién tienes puesta tu fe? Escuchen ese audio, está interesante. Para cabo de Yahshua Mashiach. Bueno, entonces se quedaron ahí 7 días y lógico que el centurión tenía que estar esos 7 días ahí también. Tenía cierta gracia Shaul con el centurión, por todo lo que ya hemos ministrado anteriormente. Ahora en el verso 15, de donde oyendo de nosotros los hermanos salieron a recibirnos hasta el foro de Apio, ya lo ministré, y las 3 tabernas, las distancias que había, y al verlos Shaul dio gracias a Elohim y cobró aliento. Es que ver a los verdaderos, y aclaro aquí, a los verdaderos hermanos, a los verdaderos Ahim, a las verdaderas Agayot, eso alienta a uno a seguir adelante. Al ver a los verdaderos, a los hipócritas, lógico que no, pero si vemos verdadera gente santa, pues, ¿por qué no? Gente apartada, eso nos anima a seguir adelante. Bendito es el Abacados por los que han decidido consagrarse a Yahshua HaMashiach. Tendrás mucha más bendición de la que ya tienes. En el verso 15 es muy importante lo que voy a ministrar, ya lo leímos. Pero quiero aclarar esto en el verso 15. Léanlo con sus ojitos. Ustedes, yo lo leo y ustedes síganme con sus ojitos el verso 15. De donde oyendo de nosotros, los hermanos, salieron a recibirnos hasta el foro de Apio y las 3 tabernas. Y al verlo Shaul dio gracias a Elohim y cobró aliento. Entonces, la palabra recibir aquí es recibir a alguien importante. Recibir a alguien importante. Y eso es lo que está escrito en 1 Tesalonicenses capítulo 4, verso 17. Y vamos a ir para allá. Es el Natsal, el arrebato, post-tribulación. Es recibir al Adón Yahshua HaMashiach. Entonces vamos a ir a 1 Tesalonicenses 4, amada Kehilá. Vamos a ir para allá. 1 Tesalonicenses, vamos para allá, 1 Tesalonicenses, el capítulo 4, y el verso 17, dice así, luego nosotros, 4:17 de 1 Tesalonicenses, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir, ahí está la palabra, al Adón, en el aire, y así estaremos siempre con el Adón. Por lo tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Entonces, así como Rav Shaul, al haber sido recibido como alguien importante, pues sí, no es Elohim, lógico, no, pero como alguien importante, él cobró aliento. Aquí, en 1 Tesalonicenses 4:17, no cobra aliento Yahweh. ¿Quién es Yahshua HaMashiach? Porque Él es el Todopoderoso. Los que nos alentamos ahora con estas palabras, como dice el verso 18, por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras, lógico, nos alentamos nosotros con esas palabras. En el caso de Rav Shaul fue diferente. Recibir a alguien importante, en Hechos 28, verso 15. Y en el Natsal, entonces él se gozó. ¿Estoy siendo explícito? Me estoy dando a explicar. Entonces él se gozó, él se alentó por ver a los Kadoshim.
En el caso de nosotros, estamos esperando que venga Yahshua HaMashiach, y ya faltan 2 meses, estamos hoy a Shabbat, es viernes, para que se entienda, 21 de julio del año 2017, y faltan 2 meses para que se acabe este milenio, para esperar a Yahshua, y vendrá el siguiente milenio, donde viene Yahshua HaMashiach, y el tiempo ya es muy corto, porque él viene en la madrugada del tercer día, y como están las cosas en el mundo, de maldad, de asesinatos y demás, homosexualismo y demás, falta muy poco tiempo para que venga nuestro Adón Yahshua Mashiach, más con la próxima señal que habrá el 21 de agosto 2017 con ese eclipse solar total. La luna va a ocultar al sol y va a pasar en todo Estados Unidos de Norteamérica de costa a costa. Hay una señal y de eso vamos a hablar después. Entonces nosotros nos alentamos diciendo, viene Yahshua Mashiach, persevera, guardemos la santidad, perseveremos unos a otros, eso es lo importante. Ahora, vamos por favor a Marcos 6, en la Besorá, en el Evangelio, para que entiendan los nuevecitos, con mucho amor lo decimos, en Marcos 6, verso 50, dice así: porque todos le veían y se turbaron, pero enseguida habló con ellos y les dijo, tened ánimo, yo soy. Recuerda el yo soy, Hayá, él es Yahweh, Yahshua. No temáis. Aquellos que todavía tienen dudas sobre el nombre, si escucharan todas las ministraciones que están, que no son muchas, pero sí suficientes, creo yo, pues ya no tendrían por qué tener dudas. Su nombre es Yahweh, quien es Yahshua HaMashiach. Él es el mismo Elohim. Entonces, tened ánimo. Bueno, en este caso yo diría, nos dice el Eterno, mejor dicho a todos, tengamos ánimo. Yahshua viene pronto. Yahshua viene pronto. Tengamos ánimo, no desmayemos. Volvemos a Hechos, amados Sahim, en Hechos 28, por favor, vamos para allá. En Hechos 28 dice entonces el verso 15, ya lo leímos. Entonces continuaron por la vía Apia y hasta llegar a Roma, o sea, con destino a la ciudad de Roma. En el verso 16 dice, cuando llegamos a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Shaul se le permitió vivir aparte con un soldado que le custodiase. Entonces Shaul era un prisionero, si gustan anotarlo, de confianza. Sabían que no era malvado, que no era malo, que no se iba a escapar. Y por eso se le permitió vivir aparte en una casa rentada. Ahora, del verso 17 al verso 20, voy a leer y ahorita ministro, dice así: aconteció que 3 días después, Shaul convocó a los principales de los Yehudim, de los judíos, a los cuales luego que estuvieron reunidos les dijo, fíjense a quienes les habló primero. Aconteció que 3 días después, Shaul convocó a los principales de los judíos, a los cuales luego que estuvieron reunidos les dijo, yo varones hermanos, no habiendo hecho nada contra el pueblo, ni contra las costumbres de nuestros padres, he sido entregado preso desde Jerusalén, Yahushalaim, en manos de los romanos, los cuales, habiéndome examinado, me querían soltar por no haber en mí ninguna causa de muerte. Pero oponiéndose los judíos, sus hermanos, me vi obligado a apelar a César, no porque tenga de qué acusar a mi nación, eso es importante, ahorita lo voy a ministrar. Así que por esta causa os he llamado para veros y hablaros, porque por la esperanza de Israel estoy sujeto con esta cadena. ¿Cuál es la esperanza de Israel? La resurrección. ¿Recuerdan? Es la esperanza de todo israelita. Entonces, aquí hay varios puntos. Punto número 1, del 17 al 20, lo voy a resumir así. Número 1, a los judíos. Otra vez a los Yehudim, a los judíos. Siempre es primero a los Yehudim. Número 2, como los judíos, los Yehudim, o sea, sus hermanos, no lo trataron de una manera correcta, él apeló a César. Ese es el segundo punto acá. Número 3, cuando dice al final del verso 19, no porque tenga de qué acusar a mi nación, es esto, el número 3,
no quería demandar a Israel. Fíjense, en aquel tiempo se podía demandar a una nación. No quería demandar a Israel. Recuerden que todo lo que se maneja hoy como leyes, todos los que estudian abogacía, etcétera, todo está basado a Roma. Entonces no quería demandar a Israel, porque aquel que apelaba a César generalmente porque quería demandar algo grave, era apelar a César. Quiero que me oiga el merísimo emperador. Lógico, el emperador no atendía a nadie personal así, pero vamos, es un decir. Ahora, el punto número 4, él les está dando testimonio de que había guardado la Torá. Porque Rav Shaul, y lo comento para los cristianos que estén conectados ahorita, y no se ofendan. Si eres cristiano, no te ofendas. Rav Shaul, ya mal llamado Pablo, no enseñó cristianismo, enseñó la Torá, para que se entienda, la ley de Dios, la Torá que dio a Moisés, a Moshe. El Shabbat, como ahora mismo, las fiestas, la santidad, usar el talid, etcétera, etcétera, etcétera. Sobre todo guardar la santidad. Ahora, en el número 5, como punto número 5, es que creyó en Yahshua como el Mashiach. Y él regresará, quien regresará como rey de Israel y Adón, o sea, Señor de las naciones. Aleluya. ¿Estamos preparados? No contesten. No contesten. Tenemos que vivir en una santidad extrema. No deber a nadie, me refiero no nada más en lo económico, lógico, no. Nada de ofensas, nada de esto, nada del otro. Vivir una vida bien recta ante los ojos del Abacados. Yo sé que esto es difícil de entender, pero sí se puede vivir en santidad. Luego dice, en el verso 20, voy a volver a repetir, así que por esta causa os he llamado para veros y hablaros, porque por la esperanza de Israel estoy sujeto con esta cadena. Sabemos que la resurrección solamente se va a dar cuando venga Yahshua HaMashiach. Bendito es el Abacados. En el verso 21 y 22 hay una mentira, o sea, no me refiero a la Tanaj, no, sino que los Yehudim mintieron acá. En el verso 21 y 22 dice así: entonces ellos le dijeron, nosotros ni hemos recibido de Judea cartas acerca de ti, ni ha venido alguno de los hermanos que haya denunciado o hablado algún mal de ti. Luego dice el 22, pero querríamos oír de ti lo que piensas, porque de esta secta, los nostrinos, o sea, los nazarenos, los mesiánicos, nos es notorio que en todas partes se habla contra ella. Bueno, aquí mintieron, porque dice el verso 21, entonces ellos le dijeron, nosotros ni hemos recibido de Judea carta acerca de ti, ni ha venido alguno de los hermanos que haya denunciado o hablado algo mal de ti, otra vez. Bueno, ellos mintieron, porque una pregunta, ¿cómo es posible que no hayan sabido nada, habiendo judíos en Roma que habían creído en Yahshua HaMashiach? Todo es digamos, es una mentira y es una contradicción, porque en el verso 14 dice, donde habiendo hallado hermanos, nos rogaron que nos quedásemos con ellos 7 días, y luego fuimos a Roma. Muchos de los Yehudim ya habían creído en Yahshua como el Mashiach. Entonces aquí ellos mintieron, porque vuelvo a repetir, ¿cómo era posible que no hayan sabido nada, habiendo judíos en Roma que habían creído en Yahshua como el Mashiach, el Mesías? El verso 23 y el verso 24. Y habiendo señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Elohim desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndolos acerca de Yahshua, tanto por la Torá de Moshe como por los profetas. A ver, quiero que lean todos el 23 y fuerte con gozo. Amén. Entonces él les enseñaba la Torá de Moshe,
y les enseñaba a los profetas. Y entonces decía, Él es el Mesías, Yahshua es el Mashiach. Todo con la bendita palabra, es decir, mostrar que Él es el Mesías. Ahora, aquí me llama la atención que todo un día, no fue una hora ni dos, sino habiendo señalado un día, se pusieron de acuerdo, entonces dijeron, vamos a un día, y vinieron muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les especificaba el reino de Elohim, desde la mañana hasta la tarde. Bendito es el Abacados. Todo un día. Ahora, unos creyeron y otros no, como siempre. Unos creyeron y otros no. Siempre va a haber gente dispuesta a recibir la enseñanza y otros la rechazan. Dice el 24, y algunos asentían a lo que se decía, o sea, asentar con la cabeza, decir, sí, sí es cierto, Él es el Mesías, Yahshua es el Mashiach. Algunos asentían a lo que se decía, pero otros no creían. Y eso fue todo un día, amados Sahim. Ahora, sigo con el verso 25. Y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse les dijo Shaul esta palabra. Bien habló el Ruaj HaKodesh por medio del profeta Isaías a nuestros padres diciendo, ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyeron pesadamente, y sus ojos han cerrado para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y entiendan de corazón y se conviertan, y yo los salve. Triste, ¿verdad? Triste, cuando ya se retiraban. Pero muchos creyeron, sí, algunos creyeron. Entonces él citó a Isaías y dijo que el Ruaj HaKodesh es quien inspiró al profeta Isaías. Eso es importante, no dijo el profeta Isaías escribió de su propia pluma o de su propia mente, no. Aquí dice en el verso 25, bien habló el Ruaj HaKodesh por medio del profeta Isaías a nuestros padres diciendo, son ciegos y sordos. Entonces, eso es importante para hacer validar la palabra. Ahora el verso 28. Sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Elohim y ellos oirán. Sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Elohim y ellos oirán. Recuerda, la casa de Israel paganizada. La casa de Israel paganizada. Y vamos a Romanos 11, vamos por favor a Romanos 11, tú ya te sabes esos versos de memoria, muchos ya se los saben de memoria, y vamos a ver Romanos 11 desde el verso 19. En Romanos 11, verso 19, dice lo siguiente, pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme, o sea, no seas orgulloso, sino teme. Porque si Elohim no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Elohim. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad. Pues de otra manera tú también serás cortado. Cuidado, tú ya recibiste la bendita Torah. Yo la recibí también. Cuidado si le fallamos al Eterno. Cuidado, mucho cuidado, porque la gente, aunque se burle y diga que no pasa nada, mucha gente ya fue cortada del pueblo a nivel mundial. Y aún ellos, si no permanecieren en la incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Elohim para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo? Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado en la plenitud de los gentiles, y eso ya se está cumpliendo en estos días. Y luego, todo Israel, hago la aclaración, del que se arrepienta, todo Israel, no va a resucitar Judas para la salvación, ¿verdad? Y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad. Y ese será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Bendito es el Abacados. Entonces hago la aclaración aquí,
Y ya está ministrada la carta a los romanos también en el canal de YouTube, Shalom 132, y en la página gozoypaz.mx. Está la casa de Judá y está la casa de Israel, paganizada, y también están gentiles que no tienen nada que ver con Israel. El Eterno injerta tanto a la casa de Israel, que fue arrancada, tanto a gentiles que no tienen siquiera una gota de sangre judía. Temamos todos, se tenga o no se tenga sangre judía, hay que temer al Todopoderoso. Esa es la lección acá. Ahora, vamos a finalizar en Hechos 28, vamos para allá. Y el verso 30 y 31. Entonces el verso 29, voy a leer desde del verso 28, Hechos 28. Sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Elohim, y ellos oirán. Y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron teniendo gran discusión entre sí, pero recuerda, algunos ya habían creído. Lógico, los que habían creído, ¿qué dije? Los que no creyeron querían contaminar a los que habían creído, por eso hubo gran discusión. O sea, es lógico. Entonces, tú si ya creíste que hay que guardar la santidad, que Yahshua viene pronto, que Yahshua es el Mashiach, que es el Elohim mismo, aleluya, entonces no tenemos por qué pecar ni por qué escuchar voces de gente que apostató o que nunca ha creído. Mejor nosotros les hablamos a los que nunca han creído y ellos tienen mucha oportunidad de salvación. En el verso 30 y 31. Y Shaul permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Elohim y enseñando acerca del Adón Yahshua Mashiach abiertamente y sin impedimento. Ahora, sería bueno que anotaran esto. Bueno, tú ves aquí que 2 años anunció el reino de Elohim. 2 años, era una casa rentada, pero estando en prisión. Aún así él no era libre del todo físicamente, pero su espíritu era libre. Ahora, hay los estudiosos, algunos dicen esto, que de esa cárcel ya directamente salió hacia la Martinica, o sea, hacia ser ejecutado con hacha o espada, porque era ciudadano romano. Otros dicen que no, que él después de esos 2 años fue libre, o sea, Shaul fue libre, y que de ahí, si gustan anotarlo como cultura, puede haber sido cierto, no sabemos, ahí sí hay ciertas dudas. Dicen algunos que fue a Macedonia, Acaya, Asia y España. Ahora, de Macedonia sí, hay constancia, de Acaya también, de Asia también, pero de España no, como tal, escrita tal cual, más que una sola cita que ya vimos, pero vamos, no hay mucho que hablar. De Asia, ni hablar, ya vimos cantidad y en las cartas también, pero de España como tal, lo que puede haber sucedido es que la visita a España fue antes de ser preso acá o después, no sabemos, pero la situación es que sí hay constancia en las sinagogas muy antiguas, donde hay una inscripción, cuando menos, que ahí estuvo Rab Shaul, y sí, hay constancia de ello. Bueno, ahora, muchos también dicen que él ministró una vez más en todas las áreas o en toda la región donde fue arrestado. Es decir, que volvió otra vez hacia Macedonia, Acaya, Asia. Eso se me hace ya un poco exagerado, es mi opinión. Y después fue vuelto prisionero a Roma y ahí sí ya fue ejecutado. No sabemos qué sucedió realmente. Pero en el periodo de esos 2 años escribió, ya lo dijimos, Efesios, Colosenses, Filemón, inclusive esa carta faltó, Filemón y Filipenses. Aquí dice que habló sin impedimento, porque el mensaje del reino está bajo el control de Elohim. Quiero terminar con 2 frases para que las anoten. El mensaje del reino está bajo el control soberano de Elohim, Yahweh.
Anótenlo, por favor, amados, aquí con eso vamos a cerrar, yo creo, con broche de oro. Es un decir, el libro de los Hechos. Porque el mensaje del reino está bajo el control soberano, aleluya, de Elohim. Si me lo pueden leer así, tal cual, como está, todos, amén. Ahora, hay otra frase que quiero que veamos. Entonces, a ver, cada uno de los que anunciamos, yo no me comparo con Rashaúl para nada, no le quiero llegar ni siquiera a los tobillos, pero cada uno de los que anunciamos la palabra del Eterno, lógico, ya lo ministré, si hay más fuego del Ruach HaKodesh, hay más ataques demoníacos. Yahshua HaMashiach reprenda a Satán, sus demonios y todas las personas que le siguen. Y cancelamos todas las maldiciones en el nombre bendito y poderoso de nuestro don Yahshua HaMashiach. Me gusta mucho el Salmo 54 porque dice: oh Yahweh, por tu gran nombre y por tu gran poder, defiéndeme. Aleluya, porque Él es grande. Entonces uno puede pasar muchas pruebas, ataques, etcétera, pero a mí no me preocupa. Voy a dar mi opinión aquí ya personal. No me preocupa nada porque yo hago esa frase que tú anotaste, esa frase yo me la pongo a mí mismo. O sea, yo por así decirle, yo la hice, pues, por así decirlo, para mí. El mensaje del reino está bajo el control soberano de Elohim. Entonces, hay luchas, ataques, etcétera, 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 pero el mensaje no lo puede detener nadie, nadie, porque está bajo el control soberano de Elohim, nadie. Entonces, en el caso de Rashaúl, que realmente sufrió mucho por todo lo que ya hemos estudiado, él pasó prisiones, naufragios, etcétera, golpes, latigazos, etcétera. Ya vimos los latigazos que daban los Yehudim, los latigazos que daba Roma, etcétera. Todo eso ya quedó ministrado. Él pasó mucho sufrimiento. Bueno, la idea es esta: todo lo que él pasó no detuvo el mensaje. Aún estando en prisión, ya lo leímos. Aún estando en prisión, él mandó cartas y hubo gente convertida a Yahshua HaMashiach. Bendito es el Abacadosh. Entonces, a ver, amados Sahim, el mensaje del reino está bajo el control soberano de Elohim. Entonces, no te tienen, al menos a mí, yo te paso mi experiencia, pues no te tienen que importar las difamaciones, las persecuciones, las críticas destructivas, no te tiene que importar nada de eso. Si uno está bien con el Eterno hace su obra y ya, el mensaje de todas maneras sale. Se ponga enfrente quien se ponga, porque es el Ruach HaKodesh, obrando en uno, actuando en uno. Y otro mensaje que les quiero dar para terminar el libro de los Hechos, pero así, bien bonito. ¿Cuál es mi función? Mi función tiene que ser como la de los Shaliachim de ese tiempo. Yo todos los días prácticamente oro así: Abacados, que yo cuando lléname de tu bendito Ruach HaKodesh, para que cuando yo hable las almas se arrepientan, para que cuando yo imponga mis manos tú sanes a los enfermos, para que en tu nombre grande yo eche fuera demonios y haga tus milagros, para que en tu bendito nombre a quien tú quieras, cuando yo imponga mis manos, tú bautices, hagas tevilá a esa persona en el Ruach HaKodesh. Bueno, ¿de qué se trata todo esto? ¿Qué es lo que acabo de decir? Todos los días entonces digo así: Abba, que cuando yo hable, las almas se arrepientan, o sea, que vengan de las tinieblas a la luz, de la potestad de Hasatán a tu Kadosh señorío. Y eso está en Hechos 26, verso 18, y con esto vamos terminando. Y ya después tú anotas Hechos 26, 18, pero anota lo que dice la cita. Lo que dice la cita, no lo anotes nada más así, Hechos 26, 28, no, mira cómo dice así, Hechos 26, 28 dice: para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, y de la potestad de Hasatán a Elohim, para que reciban por la fe que es en mí, dice Yahshua HaMashiach, perdón de pecados y herencia entre los que están ya en santidad.
Entonces, ¿cuál es mi función? Si la función de Rav Shaul fue esa y lo hizo, pero más que con un 10. Mi función y los que están siendo llamados, pero la función de todos debe ser esta: abrir la boca para que la gente venga de la potestad de Hasatán a los pies de Yahshua Mashiach, quien es la luz admirable, y la gente se salve. Ahora, ¿somos salvos por guardar la Torah? Lo he explicado. Somos salvos por gracia. Yo creo en la gracia de Elohim, en la compasión de Elohim, en sus muchas misericordias, Rahamín, y por ello soy salvo. Y como soy salvo, entonces guardo la Torah. Y la guardo no por imposición, sino por amor. Bendito es el Abacados. Y aquí terminamos el libro de los Hechos, y también es válido decir aquí, Hasaj, Hasaj, Bení, Hasej, y exaltamos al Todopoderoso.